En la palabra siempre se nos ha mostrado, y es desde Génesis 2, que nos dice, dejará padre y madre, ¿verdad? Y se unirá a su esposa. Y ahí va. Dice, no sé si ahí lo tengo, si dice, por eso el hombre dejará padre y madre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán un solo ser. Es el patrón que cuando una persona ya realmente está lista para ser padre, es aquel que ya está listo a renunciar a su comodidad, a lo que realmente más le gusta, y estar allí sabrosamente con sus padres sin hacer nada. Porque el día en que ya uno se casa, como dicen por ahí, el que se casa, casa quiere, ¿verdad? Se va. Y ahora uno como padre, como cabeza del hogar, ahora uno tiene una responsabilidad un poco mayor. Ahora no es simplemente, ahora es renunciar a muchas cosas que uno quiere, que uno le gusta, por otra cosa. Y es el patrón que la palabra nos ha mostrado, que todos tenemos que se van. Así que todavía lo bueno es que yo todavía estoy disfrutando de los míos, tan chiquitos, pero el día de mañana llegará ya. Ya por aquí hay unos que están unos tarajayos más grandes, y hay otros por aquí que también, entonces ya llegará el momento que se irán. Pero es cada quien que tiene que saber cuál es su rol, lo que tiene que estar. Y el hombre tiene algo muy, muy, muy fuerte. Entonces, la paternidad no es solamente un evento. Oh, sí, me convertí padre. No, es una identidad, como les digo. Cuando uno se convierte en padre, y les puedo decir también en madre, los que aquellas que se convirtieron en madre, automáticamente algo se les despertó en sí, ¿sí o no? Hay algo diferente que sucedió el momento en que ya uno dijo, sí, me voy a convertir en padre, en madre. Algo diferente en nuestras vidas cambió por completo. Uno no tiene ni la más remota idea de cómo sucedió, pero sucedió. Porque yo recuerdo el día que cuando mi esposa y yo nos enteramos de que estábamos esperando a Philip, que vino por sorpresa. Entonces no nos los esperábamos, pero vino, pero porque bueno, el Señor lo mandó, gloria a Dios. Pero en ese momento yo decía, wow, ¿y ahora qué? Y todavía estaba como que en shock, y yo veía la barriga crecer y yo decía, sí, voy a ser padre, pero ¿qué significa? ¿O qué tengo que hacer? ¿O cómo lo tengo que hacer? Y sí, gracias al Señor pude tener mi padre que todavía está vivo, y pues me pudo haber dado muchos ejemplos, y puedo leer la Biblia y el Señor me pudo dar, pero igual no es lo mismo estar en ese lugar, porque todo es diferente, todo cambia. Y cuando ya por fin nació Philip, no les digo, fue difícil. Ese primer trimestre para mí fue catastrófico. De verdad, fue muy, muy, muy difícil. Y ahí es cuando tú dices, realmente tu identidad es probada. Si realmente eres padre o no, porque vas a estar allí. Hay muchos padres que hemos visto, que muchos han escuchado, que desertan y se van, porque no aguantan, no son capaces de poder soportar la carga de un padre, porque no, como les digo, no solamente es aquel que engendró, sino aquel que realmente va a estar allí, y vamos a aprender un poquito más. Entonces, le digo, aquí una ilustración que coloqué que dice, cuando nació tu primer hijo no recibiste un manual, no hubo un entrenamiento, pero algo cambió de ti. De repente tú eres ya responsable de un ser humano que no puede alimentarse solo, entre paréntesis, que también cuando van caminando en la vida de toddler, ¿verdad? Tienen complejos suicidas, se quieren matar siempre, entonces tienes que salvarle la vida a un niño que quiere matarse en cada rato. Es increíble. Pero entonces dice, no puede defenderse solo, que depende completamente de ti. Y entonces en ese momento en tu corazón cambia. Y es el diseño que Dios así lo ha creado. Y momento en que podamos pensar un poco, y es que dices, hoy padre que estás aquí, aquellos que somos padres, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿somos progenitores o somos realmente padres? Porque muchos sí podemos tener hijos que nacieron de nosotros, pero tu rol, ¿estás realmente siendo un padre o estás solamente siendo un progenitor? Ahora vamos a entrar un poco sobre el rol, qué es lo que en las palabras nos enseña. Voy a ir un poco porque voy un poquito más adelantado, voy a ir un poquito más acelerado como siempre soy yo, ¿verdad? El rol del padre, ¿verdad? Y vemos en Efesios 6:4 que dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Este versículo me recuerda, y yo siempre que lo leo me río, porque cuando yo le entregué mi vida al Señor, yo tenía 15 años. Y yo veía cuando venía mi papá y mi mamá que me molestaban y me decía yo, Efesios 6:4 dice, no me hagas airar, no me hagas enojar. Y decía, sí, ahora vas a venir tú a usar esa cartica ahí. Y yo le decía, me estás haciendo enojar. La Biblia dice que padre, no hagas enojar. Sí, pero más adelante dice, sino críenlo según la disciplina e instrucción del Señor.
También te está dando una orden, un mandamiento también, aparte, ¿verdad? No solamente es que no lo haga molestar, sí, porque sabemos la primera parte, que ya no, sí, no hagas molestar. ¿Y cómo eso puede ser? Es un padre que hay muchas veces que se han visto esos casos de esos padres que esperan de los hijos que sean o completamente iguales o mejores de los que el padre frustrado no pudo ser. Muchas veces eso se ve hoy en día, que el padre es el que le quiere decir al hijo qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer y todo. O sea, le buscan la carrera, le quieren buscar hasta la esposa, le quieren buscar a todo. Y la verdad es que no es así. A Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha mandado a hacer, así como dice en ese versículo, a criarlos e instruirlos en lo que el Señor realmente nos quiere mandar a hacer. Y hay muchos padres que también la forma en que les hablan a sus hijos terminan hiriéndolo, porque sus palabras no son palabras de bendiciones, sino palabras de maldiciones, que terminan diciéndole: eres un bueno para nada, mira porque no puede ser como aquel, o yo fui así porque tú no puedes ser así. Y al final eso es un error muy grave que como padre podemos hacer. Le digo, es tan difícil el ser padre, la verdad, en el sentido de que por lo menos yo tengo dos hermosas criaturas, que todos lo conocen, que andan por ahí corriendo, echando varilla, pero ellos están dependiendo completamente del padre y de la madre. Y yo veo, por lo menos el varón mío, qué difícil es que él sigue todo lo que yo hago. Mire, yo me siento, yo pongo el pie así y él lo va a hacer. Yo camino de esta forma. A veces mi esposa me dice: míralo caminando, igualito que tú, así, que camina así medio raro, igualito. O sea, sigue todos los pasos. Lo que yo le digo, él se lo va y se lo dice a su hermana, se lo dice a todo. Mire, si yo lo regaño, él quiere venir a regañarle exactamente igual a su hermana. Es tanto, yo digo, Dios mío, bueno, creo que justamente anoche mi esposo y yo hablamos, porque ya a veces que yo le reprendo, yo, sí, lo regaño, y él quiere hacer lo mismo. Y digo, wow, qué difícil, porque ¿cómo hago? Entonces, uno es ser humano, ¿verdad? No somos perfectos, todos podemos cometer errores, todos tenemos fallas. Pero cuando tienes a un par de ojos que están ahí viendo absolutamente todo lo que tú haces y cómo lo haces, es difícil, hermanos, es difícil. Bueno, para mí no sé si ustedes otros padres, pero para mí yo siento que es difícil, porque tienes que dar un ejemplo. Tienes que ser ejemplo, y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso, porque cuando criamos, no solamente criamos de palabra, criamos también con ejemplo, lo que somos, cómo lo hacemos. Hay algo que yo me acostumbré con mi esposa y lo empecé a hacer porque yo, como sé que mi hijo me imita, ¿verdad? Y mi hija imita a Philip, Ángel imita a Philip, entonces, bueno, tengo que enfocarme en el varón, que ella lo va a imitar a él. Pero yo me acostumbraba que cuando ya mi esposa nos prepara la comida, el almuerzo, la cena, el desayuno, se sienta y yo le digo: gracias, mi amor, por la comida. Y le digo, yo no estoy diciéndole a él: tienes que darle las gracias a tu mamá. Yo solamente lo hago. Hermanos, él lo imita. Usted ya está ahorita en el punto donde cada vez que se lo sirve le dice: mami, gracias por mi comida. Inmediatamente va la niña: mami, gracias por mi comida. Es un detalle pequeño, pero lo que voy es que es tan importante el ejemplo, lo que uno hace. Y tú piensas que no, padre, pero tu hijo está viendo todo lo que tú haces, el trato que tú tienes con tu esposa. Tu hijo lo ve. Como tú buscas al Señor, tu hijo lo ve y te va a imitar. Uy, ese es un terreno un poquito difícil, pero ya vamos a hablar un poquito más allá. Y vemos la otra, como le digo, la otra parte que nos habla sobre ese versículo 6, que dice: se críanlo según la disciplina e instrucción del Señor. Esa palabra griega para disciplinas es paideia, que no solamente significa castigo, sino que significa formación completa, educación, corrección, carácter. Y la instrucción en el arameo viene siendo neuthesia, que es una advertencia, consejo verbal. Un padre, según Dios, es aquel que forma y habla, que enseña con su vida y con su boca. Ven que no es tan fácil, no es tan fácil, pero se acabó. Ya voy a agarrar fallas técnicas por aquí. Si Fran me puede ayudar, las baterías, allá atrás. Fallas técnicas, mis hermanos. Seguimos. Y ahora vamos a ver un poco sobre el Proverbios. Usted sabe que el Proverbios son consejos, ¿verdad? Y hay muchos de esos proverbios que van direccionados a padres.
Y dice, por lo menos, vamos a leer el primero que está desde el principio, que dice, Proverbios 1:8, que dice, hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Y más adelante, en Proverbios 22:6, dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Aquí vemos esa relación que vemos es la corrección y la instrucción. Hermanos, muchas veces estamos acostumbrados a decir, la iglesia se va a encargar de enseñar a mis hijos. Allá en la escuelita dominical, allá arriba lo van a enseñar, o cuando estén por ahí lo van a enseñar. Miren, padres, si usted no se encarga de enseñar a su hijo, alguien más lo va a hacer por usted. Y este mundo no está educando a los niños para tenerle temor al Señor. Están haciendo contrario. Están buscando la manera de separarlos de Dios y de los principios de Dios. Así que no importa la edad que tengamos, y muchas veces no nos gusta a nadie que nos corrijan, ¿verdad? Que nos disciplinen, pero es así, en la vida así es como vamos a aprender y todos hemos pasado por allí, y no importa la edad que tengamos. Muchas veces me da risa porque mi mamá, sobre todo mi mamá, es que dice, mira, tú podrás ser un tarajayo todavía de 32 años, pero igualito te voy a corregir. Y está bien, y así, y igualito tiene que ser así todo el tiempo, sin importar la edad que tengamos cada uno de nosotros. Sí. Muchas gracias. Dios diseñó al Padre para no ser solamente un arquitecto espiritual. O sea, Dios diseñó al Padre para ser un arquitecto espiritual del hogar. No el jefe de la casa, sino el sacerdote de la casa. No el que manda, sino el que ora. No el que exige respeto, sino el que se lo gana. Qué grande ese. Que muchas veces vemos el hombre que pensando que si se va a alzar y a hablar más fuerte y a demandar es porque quiere así decir que es mayor autoridad, y no, el respeto se lo gana. En Deuteronomio también hay una orden que se le dice a los padres que dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ella cuando estés en casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Ven lo interesante? No está diciendo, cuando vayan a la iglesia, allá van a aprender de Dios los niños. No, los padres tenemos que enseñarle. Hay algo que nosotros, mi esposo y yo hemos estado que queremos hacer y soy sincero, no lo hemos podido terminar de hacer, y por eso es que este mensaje también obviamente me habla y me impacta a mí, porque como les digo, no somos perfectos, ninguno somos perfectos, y muchas veces obviamente me dejo agobiar un poco por el tiempo, el trabajo, las ocupaciones, pero si yo le había dicho a mi esposa, tenemos que buscar un día a la semana que por lo menos los niños se acostumbren a que en ese momento vamos a orar, ellos van a ver a sus padres orando, van a ver a sus padres leyendo la Biblia, buscando, que no solamente es algo como que lo vean como un mandato, sino como un ejemplo también. Porque entonces, ¿en qué momento tú me dices, en qué momento padres de sus hijos los ven ustedes orar? ¿Los ven arrodillados o los ven haciendo algo? ¿Qué ejemplo le están dando a sus hijos realmente? Mira esta ilustración que les traigo, que dice, piensa en un niño que crece viendo a su papá arrodillándose a orar antes de dormir. Ese niño no necesita un sermón de 45 minutos sobre la oración, ya lo tiene grabado en el alma. Así de poderoso es el ejemplo de un padre. Entonces, padre, si no tienes un día o un momento para poder orar con tus hijos, hazlo. Si no tienes un momento donde tú realmente le estás enseñando a tus hijos, hazlo. No importa la edad, no importa si ya están grandes, tan pequeños como los míos, como sea, yo creo que el momento todavía es importante que podamos acostumbrarnos a hacerlo de esa manera. Ese es el mejor ejemplo y es la mejor enseñanza que los hijos van a poder tener hoy en día. Y eso es muy importante, que ya lo dije, y es que un padre que no lidera espiritualmente está dejando un vacío que el mundo lo va a llenar. Si usted no quiere, hermanos, que su hijo sea adoctrinado por lo que hoy en día están adoctrinando, pues encárguese de usted de hacer su labor como padre y enséñele las Escrituras. Ahora tenemos un Padre Celestial que es el modelo perfecto, ¿sí o no? Amén. Qué bonito poder tener un Padre Celestial que nos da un ejemplo único, inigualable. Y ese es como quien diríamos el corazón del mensaje. Porque cuando vemos que Dios, tenemos esa identidad que Dios nos da, y cuando habla sobre la Biblia, sobre Dios Padre, es porque nos habla de su identidad. Eso es lo que Él es. Y vemos aquí algo muy importante de que no es algo que
simplemente es, ¿sabe? Cuando uno decide ser padre y decide ser compasivo y decide hacerlo, es porque uno decide, es una decisión completamente que uno lo va a hacer. Y Dios lo que nos apunta es de lo que Él es en esencia, es su carácter, es su amor. Por ejemplo, todos conocemos como Dios Padre el amor, ¿verdad? Que Dios es amor. Y es porque Él dice, en primera de Juan 3:1, dice, miren cuánto nos ama el Padre, que nos llame hijos de Dios, y lo somos. Qué bonito ser. Yo le digo, yo de verdad espero que el día de mañana mi hijo crezca y él diga, yo estoy orgulloso de ser hijo de Alfredo. Que yo me acuerdo de mi papá y el ejemplo que me dio y yo quiero ser. Mire, ahorita que yo le digo, él me imita, pero el mañana me encantaría que él diga, yo quiero imitarlo aquí, yo quiero hacer esto, yo quiero ser como mi papá en ciertos y determinados, porque como le digo, sé que tengo muchas fallas y que Dios sigue trabajando en mi vida todos los días. Y hay muchos momentos que yo tengo que rebajarme, incluso tiene 5 años, 5 y medio, y igualito me voy yo, perdóname hijo, mire, hice esto que no debía. Pero sabe, esas son cosas que usted lo va a enseñar y el día de mañana usted está formándolo para que él vaya a ser ese padre que usted quiere que él sea. O si usted usted cometió muchas fallas y no logró ser ese padre, pues instrúyalo para que él pueda ser el padre que usted quizás nunca pudo ser. Y todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo. Entonces, Juan no nos dice que Dios nos llama hijo como simplemente un honor ceremonial, sino que lo somos porque Dios, en esencia, Él es nuestro Padre y Él es amor. Amén. Aquí Frank le estuvo diciendo hace unos domingos atrás sobre la historia del hijo pródigo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En Lucas 15. Y es bien bonito pues esa parte de allí cuando vemos que así sea que el hijo se haya ido, después de haber tenido todo. Es una de las escenas que para mí es más poderosa, es más bonita, que no importa lo que el hijo haya hecho, estando en la casa de su padre, agarró, tomó toda su herencia y se fue. Y cuando regresó, él pensó que el padre lo iba a rechazar. Muchas veces pensamos que el Padre, nuestro Padre Celestial, nos va a rechazar por haberlo abandonado. Porque muchas veces podemos simplemente mirar a lugares que no son, podemos voltear nuestra mirada, podemos descarrilarnos un poco. Y pensamos que decimos, no puedo ir a Dios porque ya yo me alejé, me quité, me fui. Y es tan poderoso esa historia, esa ilustración que nos muestra en el Evangelio, en Lucas, de que el Padre no estaba esperando que llegara el Hijo para condenarlo. Dice la palabra que estaba en Lucas 15:20, dice que todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Y ahí usted ve eso es lo que es la paternidad. Se compadece, va y corre. Y ese es nuestro Padre Celestial. ¿Sabe? Yo a veces me obstino con mi hijo, pero yo lo corrijo y más de 50 veces, yo creo que todos aquí los que hemos tenido, o los que tienen niños pequeños, o los que ya tuvieron pequeños y todavía siguen creciendo, sabrán que uno puede corregir más de 50 veces y todavía van a seguir cometiendo el mismo error. ¿Usted lo va a dejar de amar por eso? No. Usted se compadece y usted en amor sigue, y sigue, y sigue. Y a veces le digo a mi hijo, ¿cuántas veces te lo tengo que repetir? Yo le digo, ¿tú de verdad entiendes? ¿Tú cuántas veces te lo voy a repetir? Y lo mismo es Dios con nosotros. Él nos dice su palabra. ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? Pero el amor de Dios es tan grande que Él todavía sigue y una y otra vez te dice, hijo, no vayas por este camino. Y tú vas por este camino. Lo mismo que yo le digo a mi hijo a veces, papi, no hagas esto. Voy y exactamente él dice, yo digo a veces en su mente, le digo, ¿será que tengo que usar la psicología inversa? Decirle, haz eso, para ver si así no lo hace. Pero a veces es igual que Dios. Dios te dice muchas veces, no hagas esto en tus fuerzas. No te importa. Haces caso omiso. Pero Dios es un Padre bueno. Amén. Tenemos a nuestro Dios Padre como proveedor, ¿verdad? Sabemos que también uno de los roles del padre de la casa es ser el proveedor, ser el que trae el alimento a la casa, el que sustenta. Pero yo les digo, hay una bendición tan grande y me acuerdo que, no sé si en otros países, ustedes me dirán, pero en Venezuela se decía que cuando decía que el niño venía con el pan bajo la manga. Yo no sé si más o menos sus países también decían igual, pero es cuando ya usted tiene un niño, tenía el niño, o sea, el niño ya viene con la comida, viene con todo, porque es Dios proveyéndote. Y yo me acuerdo que cuando ya estaba esperando a mi hijo y pues a nivel laboral eso fue horrible y yo renuncié a ese trabajo que tenía y me quedé sin nada y bueno, long short story, cuento largo corto,
el Señor proveyó de una manera, y en ese momento que mi esposa estaba embarazada, yo le dije a ella, eso fue de 2020, le dije, ¿sabes qué? Quédate en la casa, encárgate de reposar la barriga y que nazca y te quedas aquí y yo salgo a trabajar y el Señor proveerá. Bueno, han pasado 6 años desde ese entonces y el Señor ha provisto todo. O sea, yo puedo llegar a la casa y yo veo y yo digo, wow, qué hermoso es el Señor, porque Él es nuestro Dios proveedor. Entonces, muchas veces el hombre tiene esa carga y ese peso y a veces se abruma. El hombre nos abrumamos a veces de más por esa carga de provisión. Cuando tenemos que entender que Dios es proveedor, mire, Él dice, Mateo 7 del 9 al 11, dice, ¿quién de ustedes si su hijo le pide pan le da una piedra? O si le pide pescado le da una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. Prácticamente dice, si ustedes siendo malos igualito hacen cosas buenas por sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos va a dar cosas buenas cuando se lo pidamos? Miren, tenemos ese ejemplo. Padres, agarrémonos de Dios y digamos, yo quiero ser más como Él. Ayúdame, Padre, a ser como tú, para poder guiar a mi familia de la manera correcta. Y así como Dios es amor, Dios es proveedor, también la Biblia nos muestra que es disciplinador. No, pero no esa disciplina que estamos acostumbrados con el látigo, no. Bueno, sí, ¿no? A veces sí, a veces uno se siente que sí te castiga, te disciplinan un poco más fuerte de lo normal. Pero la disciplina, ¿por qué? ¿Qué es la disciplina? No, la disciplina no es solamente venir a usar fuerza, el ejercer fuerza, o sea, el golpear, el pegar, o no. Una disciplina es poder enseñar. Una oportunidad con mi hijo también, y unos pastores fueron testigos de que mi hijo había hecho algo, no me acuerdo ya ni qué. Y la disciplina era simplemente, usted se sienta, se queda aquí y no va a jugar. Y yo no le tuve que pegar, no tuve que gritarle. Usted se queda aquí y de ahí no se movió. Hermanos, de ahí no se movió. ¿Por qué? Porque entiende que ese momento está disciplinado. ¿Lo volvió a hacer? Quizás sí, pero no lo volvió a disciplinar de esa manera porque ya lo entendió. Yo le dije, ¿quiere volver a hacer lugar? No. Entonces muchas veces Dios te va a disciplinar. Mire, el pueblo de Israel, ¿cuántas veces Dios no lo disciplinó? Si usted ha leído el Antiguo Testamento y ve todo lo que el pueblo de Israel terminaba pasando, muchas de esas eran por disciplina, por sus malas acciones de los que ellos hacían, que terminaban llegándolos a donde ellos iban. Y Dios nos disciplinó. Dice, Proverbios 3:12 dice, el Señor disciplina a los que aman como el Padre al Hijo que es su deleite. Un padre bueno no deja pasar todo, un padre bueno corrige, no para destruir, sino para formar. Cuando Dios permite momentos difíciles en tu vida, no es abandono, es paternidad. Muchas veces estamos acostumbrados a hacer y a ver esa parte como si fuese un abandono que Dios te... Y la verdad es que no. A veces sé que por lo menos a mí me han atacado mucho por la forma en que yo disciplino a mi hijo y la forma en que quizás yo lo enseño. Y es porque quiero buscarla, y es prácticamente como dice este versículo, porque el padre que disciplina ama. Aquí todos amamos a nuestros hijos, ¿sí o no? Entonces, si usted no disciplina, hermano, no ama. Así mismo lo dice la Biblia. Si la palabra nos está mostrando. Tiene que si hay amor, hay una disciplina. Como les digo, no es que todo tiene que venir con golpes, no. Hay formas diferentes que se van a hacer, pero hermanos, la disciplina es parte de la vida, de la enseñanza, de la corrección a nuestros hijos, porque es lo que Dios hace con nosotros. Y les leo aquí una ilustración que dice, había un padre que tenía un hijo con discapacidad. Todos los días cuando llegaba del trabajo, sin importar cuánto cansancio cargara, se arrodillaba para quedar a nivel del niño, lo miraba a los ojos y le decía, aquí estoy. El niño no podía correr hacia él, el padre bajaba al nivel del hijo. Eso es Dios encarnado, eso es Jesús. El Padre bajó al nivel de su creación para decirle, aquí estoy. Y eso es algo que es extremadamente bonito. Miren, no hay nada más... científicamente se ve y vemos las estadísticas de que muchos de los que están afuera hoy en día y están cometiendo delitos, robos, están en drogas, en delincuencia, la mayoría arrojan los números de personas que no tuvieron a un padre, no tuvieron la corrección ni la disciplina de un padre. Y ahí cuando usted dice, se pone a pensar, qué importante, porque muchos dicen, sí, pero es que yo tuve una mamá, pero mamá, papá. Sí, hay mamás que nosotros le llamamos mamá luchona,
o papás luchones que son solos y que le dan. Pero por eso Dios diseñó al padre y la madre. Ambos tienen un papel bien importante y el padre tiene un peso muy grande. ¿Sabían ustedes que hay un solo mandamiento que tiene promesas en la Biblia? ¿Sí lo han escuchado? Sí es. Se sabe, muchos hemos escuchado todos los mandamientos que se nos ha dado en la Biblia. Los 10 mandamientos, todo el Levítico, Deuteronomio, todas esas leyes. Pero eso se repite incluso en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, que dice en Efesios 6, de 2 al 3, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y en Deuteronomio 5, 16 nos dice prácticamente lo mismo, dice: honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te lo ha ordenado, para que vivas una larga vida y te vaya bien en la tierra que Él te da. Yo a veces veo a esos señores que están en 90 y pico, 100 años, y debieron haber honrado muy bien a sus padres, que llegaron bien lejos. Pero ¿sabían ustedes eso? Si no lo sabían, ya lo saben. El Señor nos manda y nos dice: honra a padre y a madre, para que tengas largura de vida. Y usted dice: ¿y cómo honro yo a mi padre? ¿Cómo se honra? Y le digo, muchas veces estamos acostumbrados a tener un concepto sobre honra un poquito diferente de que bien sea que no, tengo que darle puro plata, entonces lo voy a honrar estando en más dinero. Y no, cuando lo honramos es cuando usted no habla mal de su padre. Cuando ya usted llega, ya su padre llega un poquito ya a una edad de que le llamamos la tercera edad en adelante, y usted se ocupa de su padre, ¿verdad? Usted lo ayuda, está allí. Y hay veces que usted siente, no, que ese padre no lo merece. Él no ha sido un padre para mí. Yo conozco una persona cercana que a veces yo ¿sabe? Cuando yo escucho la persona y otra persona cercana también, dice, tiene más resentimiento que la misma hija. Y es porque muchas veces el padre no estuvo presente. Pero el ejemplo de la hija siempre está buscando a su padre. Y siempre, ¿por qué? Porque es una forma de honrarlo, no es porque el padre se lo merezca. Usted tiene que honrarlo sí o no. Dios no te dice: honra a tu padre si él fue un buen padre. No te puso ninguna condición. Y sé que por aquí pueden haber muchos que pueden tener resentimiento con sus padres porque dirán: no, mi padre no hizo esto, mi padre no estuvo aquí, mi padre no me hizo así, yo no. Y no es así. El Señor no te manda a honrar a tu padre condicionalmente, te manda a honrarlo, haya estado o no haya estado. ¿Por qué? Porque al final la bendición no es para él, es para ti. Si usted quiere vivir, si quiere tener una largura de vida, honra a sus padres. Si usted quiere morirse rapidito, entonces no lo honre. No, pero no, de verdad. No, pero la palabra nos los muestra, nos los dice que tenemos que honrar a nuestros padres. Y es una forma bien bonita que honramos, es para, como le digo, cuando le podemos estar atentos ahí. Necesitan algo, ahí estamos. Usted habla bien de su papá, usted no habla mal de... Yo estoy cansado de escuchar a muchas personas que vienen y quieren hablar mal de sus padres. No. A mí no me vengas a contarme mal las cosas. De hablarme mal. Ni porque haya sido el papá tuyo ni por nadie. No me vengas a mal. Pero a veces condicionamos. Y le digo, yo a veces quizás escuchando otros testimonios de otras personas, yo también a veces puedo ser condicionado. Y digo, no, pero ese papá no se lo merece. Pero no. Y no es así. No. La palabra, como les digo, no nos dice eso, ¿no? Y no es porque te dice, sí, vas a honrarlo si tu papá fue perfecto. No lo fue perfecto. Entonces, no negamos que hay padres que han cometido errores y que han dejado una huella, una mancha, una astillita en el corazón de las personas. Porque sí. Pero el Señor tiene algo mejor para ti. Y el Señor nos ha dado algo mejor. Mire, Jesús desde la cruz nos perdonó. De ahí desde la agonía, Él nos habló y decía: Padre, perdónanos a cada uno de nosotros. Hermanos, si usted hoy en día aquí le llama a reflexionar, si usted ya aquí y usted tiene algo en contra de su padre, es momento de perdonarlo. Es momento de ser libre. Es momento de que usted abra su corazón y le digo: hoy es un excelente día. No porque sea solamente el día del padre, pero sí sería un excelente día. Si usted no le ha llamado a su papá, tiene tiempo que no lo llame, llámelo hoy. Échenle un ring. ¿Sabe? Dígale: gracias por ser mi padre, a pesar de que sea difícil decirlo. Perdónelo.
Siga su vida porque la bendición es para usted. Y no hay nada más bonito que hoy, que pueda tomarse el tiempo, que usted pueda pensar y ver y pueda buscar la manera de honrar a su padre. Y quiero cerrar con esto. Y es que aquí a los padres les insto, les digo, el llamado que Dios puso sobre su vida es uno de los más sagrados que existe. Y así como hablamos, no lo subestime. Dele ejemplo a sus hijos. Enséñenlo en la palabra, guíenlo en la palabra de Dios. Dedique tiempo. Yo soy una persona, a mí no me gusta, si yo me voy a meter en la presencia de Dios, si quiero arrodillarme, quiero orar, a mí no me gusta que me vean. Pero al final yo digo, ¿y en qué momento entonces mi hijo realmente me va a ver? Porque yo quiero que mi hijo, cuando vaya creciendo y llegue a la adolescencia o llegue ya más grande, cuando sepa que tiene un problema, él sepa a quién acudir. Es decir, mi papá acudía a Dios. Lo primero que hacía era correr, a arrodillarse y a buscar a Dios. Eso es lo que tengo que hacer. Él lo va a poder escuchar aquí en la iglesia, cuando está en una predicación, pero lo va a recordar, es más, cuando el padre lo hace, cuando el ejemplo que le da. Padre, busque un tiempo, invierta ese tiempo, eduque a su hijo en la palabra, instrúyalo, para que cuando llegue viejo no se aparte. A los hijos que estamos acá, que los que todavía tenemos la bendición y la honra de poder tener a nuestros padres vivos, Dios nos ha llamado a honrar. Como les digo, aunque duela, aunque la historia sea complicada, aunque el padre no haya estado, el honor que le damos a nuestros padres celestiales también es una declaración de fe. Y aquellos que dicen, Alfredo, pero ya mi padre no vive. Dios es tu Padre Celestial. Hónralo a Él. Honra a Dios. Búscalo. Dios está allí con los brazos bien abiertos, esperando que tú vayas a Él. No importa lo que tú hayas hecho. No importa cuántas veces tú hayas fallado al Señor. Él es compaciente. Él es condescendiente. Su amor es grande. Así como cantamos, grande es tu amor, oh Dios, y hasta los cielos tu fidelidad. Amén. Manos, pónganse sobre sus pies. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, por este mensaje, Padre. Gracias porque tú eres ese Padre bueno, tú eres ese Padre perfecto que nos das, que nos hablas, que nos direccionas, que nos das ese ejemplo de lo que tú eres, porque tú eres Dios, tú eres amor. Gracias, Padre, porque tú nos amas a pesar de nuestras fallas, tú nos amas a pesar de nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Tú nos amas sin importar cuántas veces podamos desobedecerte, Señor. Gracias porque tu amor perdura para siempre y gracias por ese amor tan grande que tú nos has dado, que nos has hecho hijos de Dios. Gracias porque hoy podemos libremente, podemos decir gracias porque podemos llamarte Abba Padre, podemos llamarte Papito Dios, podemos llamarte nuestro Padre. Gracias por darnos esa herencia de hijos y como hijos, Señor, sabemos que tú nos das lo mejor. Padre, ayúdanos a aquellos que somos padres a poder dar ese ejemplo y poder instruir a nuestros hijos de la manera en que tú quieres, Señor. Padre, ayúdanos y guíanos, porque sé que fácil no es, Padre, pero que contigo, Señor, todo lo podemos. Ayúdanos a instruir a nuestra familia, a ser ese cabeza, ese sacerdote, que podamos guiar a nuestras familias cada día más a ti y que podamos, Señor, llevarlos a los pies de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. Y el pueblo dice, amén.